así preliminar, que la idea es que tengamos una charla. Felicitarte por haber llegado a esta etapa, digamos, del proceso de selección. La idea es eso, que podamos tener una plática lo más relajada posible, que nos permita conocer algunas características de tu trayectoria profesional, e incluso personal, como elementos de juicio adicionales a los conocimientos que ya digamos, a los que fuiste, al estado de conocimientos a los que fuiste sometido con el examen, y a la capacidad de análisis de algún tema, de desarrollo de algún tema que para eso fue el examen. Así que esta es otra dinámica. La lógica es, insisto, que estemos en una charla. Yo comenzaría, si me permiten, sí, por favor, cuestionándote esencialmente lo siguiente. ¿Cuál es el episodio digamos, más emblemático de los que te hayas enfrentado, en términos, digamos, de presiones, no por el contexto, sino presiones de algún otro actor, en fin, y que nos puede ilustrar tu capacidad de resistir a las mismas, ¿no? Sí, bueno, primero quiero, pues sí, manifestar mi emoción de estar aquí con ustedes. Los sigo puntualmente en sus trabajos académicos, en sus artículos, en Twitter, y también algunas publicaciones de ustedes me dieron luz en la elaboración de mi tesis de grado. Entonces ya tendré algo que contarle a mis nietos que estuve aquí con ustedes, grandes personalidades. Doctor, en cuanto a la pregunta de la presión, de bote pronto me surge una cuestión en la Fundación Hitos que presido. A finales de 2012, que empezamos a darle forma a esta organización de la sociedad civil eminentemente educativa, fue un proyecto de volver a hacer de la escuela pública el centro de cohesión social. Queríamos vincular a la sociedad otra vez a la escuela, a los padres de familia, a los vecinos de la escuela, porque estaba en boga el debate de la educación de calidad, y nuestro proyecto iba enfocado a que la sociedad civil también puede aportar a esa educación de calidad, vincularse en apoyar a la escuela con material, con asesorías, y volver a juntar otra vez a la sociedad en torno a la escuela pública, como antaño. Empezamos a negociar con los supervisores, jefes de sector de las instituciones, de las escuelas, sobre todo el medio rural, que son las más desprotegidas. Y en ese intervalo se da la aprobación de la reforma educativa, y los supervisores ya empezamos a ejecutar el proyecto, que fue llevarles asesoría pedagógica. Involucramos a maestros jubilados, temas de nutrición, prácticas deportivas, cultura, y empezaron los supervisores a querer boicotear el programa cuando ya teníamos todo presupuestado. Habíamos participado en una convocatoria pública de coinversión, y no querían, porque nos decían, es que ya la reforma nos obliga al cumplimiento de los 200 días hábiles, 200 días de escolares, y no podemos distraernos de los planes y programas, tenemos que cumplirlos objetivamente. Y estaban pugnando porque no lo llevábamos a cabo, y finalmente, pues la concientización que les hicimos a los supervisores, a los directores de los centros educativos, pues fue negociar y ver horarios que no se empalmaran con las horas clase, y logramos sacar adelante el programa. Este programa que se llamaba Educarte en Valores, logramos involucrar a maestros jubilados, involucrar a otras instituciones como el Politécnico Nacional, la CONAFOR, Reforestamos, y logramos cambiar ese entorno escolar en esas 4 comunidades del medio rural del municipio de Durango, y pienso que esa fue la presión más significativa y que puedo traerles aquí de primera instancia. ¿Cómo enfrentaste, es decir, cuál es tu rol en la solución del conflicto? Entiendo que se habían confrontado al final del día estos supervisores, te sentaste con ellos, platicaste, en fin, ¿cuál fue sí, la herramienta, digamos? Convencerlos
convencerlos y sacarlos un poquito de la cuadratura que tenían en cuanto a la reforma educativa. Había muchos temores en ese entonces, muchas presiones, y mediante el diálogo y la argumentación logramos convencerlos, y sobre todo se volvieron más flexibles. La respuesta fue: permítanos ejecutar el proyecto en las escuelas que ustedes supervisan, y conforme vayan viendo los resultados, ustedes ven si seguimos o nos vamos. Y nos aceptaron el reto, y cuando empezaron a ver que los niños se empezaron a involucrar más, que los padres de familia empezaron a ir a las escuelas porque había reticencia, que nada más dejaban a los hijos y ya se desentendían de ellos, eso fue el convencimiento que les hicimos. Y cuando empezaron a ver los resultados favorables, y siempre al pendiente con los directores y platicándolos y preguntándoles qué duda tenían de este programa, si era favorable, no era favorable, y también logró salir adelante. Otro tema también en cuanto al convencimiento, a la plática y sobre todo los resultados. Yo pienso que se convence a través de los resultados. Fue otro programa que hicimos en la propia fundación. Participamos en una convocatoria de coinversión social de la Cruzada Sin Hambre para producir cortometrajes. La idea era capacitar, como Durango, tierra del cine, capacitar a los jóvenes en una formación para el trabajo, que aprendieran el manejo de cámaras, de luces, que elaboraran guiones, para cuando fueran inversiones cinematográficas a Durango, ellos ya tuvieran nociones de ese manejo. Y el delegado de Sedesol quería que se produjera un cortometraje sobre la Cruzada Sin Hambre. El tema principal eran los derechos humanos, la promoción y defensa de los derechos humanos, y se tuvo tanto el éxito que tuvimos un rebase de personas, de jóvenes interesados, y se lograron producir 6 cortometrajes. El delegado, pues un tanto enojado previo a la evaluación, me dice: oiga, pero no viene el de la Cruzada Sin Hambre. Le dijo: pues ya a ver si para la próxima convocatoria son elegibles la Fundación Hitos de Expresión. Y le dije: pues delegado, simplemente pondere. El proyecto iba encaminado a un cortometraje con 50 chavos, y participaron 500, y se realizaron 6 cortometrajes con el tema de los derechos humanos. Entonces ahora sí pondere el resultado. Y ya cuando vio en una sala de cinematografía los trabajos, pues quedó satisfecho, y la calificación pues fue aprobatoria y de excelente promedio. Esas son 2 situaciones que puedo traer aquí a la mesa. Alberto, buenos días. Buenos días. A ver, nada más una cuestión. En relación con lo primero que señalabas de la negociación con los jefes de sección, entiendo la negociación y la dificultad que pudo traer, pero ¿cuáles fueron las presiones? O sea, un poco la pregunta del Consejo Presidente tiene que ver con estar sometido a presiones o intentos de, digamos, modificar tu forma de actuar de una forma, digamos, indebida. Sí, no, la presión era tirar o echar abajo el proyecto, que no se realizara. La presión para nosotros era fuerte porque no querían que lleváramos a cabo este proyecto por esas incertidumbres que provocó la implementación o la entrada en vigor de la reforma educativa, porque decían que los maestros, los profesores tenían que cumplir exactamente con los 200 días y no podíamos interrumpir porque llevábamos asesoría, trabajos psicopedagógicos a las escuelas, y teníamos que trabajar con alumnos, sobre todo el equipo de psicopedagogía. La presión consistía porque ya teníamos todo presupuestado, ya teníamos contratada al personal, habíamos comprado ya el material para entrar a esas escuelas del medio rural, y entonces, ¿cómo nos íbamos a ir o qué íbamos a hacer con todo ya lo presupuestado? Finalmente, esta presión de no entren a las escuelas, no entren, logramos pues entrar en razón y concientizar
a los directores y jefes de sector o supervisores de la bondad de este proyecto. No, a ver, insisto, entiendo perfectamente, digamos, las dificultades que que pudiste enfrentar en la situación y la necesidad de negociar todas estas cuestiones. Pero la pregunta es un tema de en qué consistió una presión, si es que esto fue un tema de presión, o si no, veo en la ficha que nos presentas que eres profesor, que te has desempeñado como analista político en radio y tele, alguna situación en la que se haya buscado modificar, pongamos un ejemplo, en los análisis que realizas en radio y televisión, que se haya buscado incidir en la forma de actuar o que digamos, no haya habido una presión respecto del tiempo o respecto de la inversión, sino una presión hacia tu persona. No, fíjese, afortunadamente no he tenido presiones para cambiar el sentido de los análisis, de los comentarios que puede hacer en radio y televisión, porque siempre he procurado conducirme por la línea del respeto y la veracidad. Sí he tenido reclamos, hay siempre personajes que no les gusta la opinión que uno puedo vertir, pero simple y sencillamente se le escucha, se atiende a esa persona o personaje y concederle, bueno, si no estás de acuerdo, haz tu derecho de réplica, hago la aclaración, pero siempre manteniendo la calma. No he podido sacudir o torear cualquier intento de presión de ese tipo. En el profesorado, en la actividad académica, una presión que sí pude haber tenido fue cuando impartí la materia de Derecho Municipal. A mí mi método de enseñanza me gusta hacerlo muy dinámico, y el método era que la clase de Derecho Municipal, que el salón de clases fuera un municipio en el imaginario de los jóvenes. Entonces hacíamos desde la elección del ayuntamiento con su consejo electoral, su planilla, su debate, y cada mesa del salón era una casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, al momento que el presidente municipal imaginario hace sus directores, nombra a sus directores, otros los somete de acuerdo a la ley del municipio de Durango a la consideración del cabildo, y se hace lo que para que vivieran el derecho municipal, el tema de la hacienda pública, de la autonomía financiera. Ellos acordaron cobrar un impuesto predial, por decir 20 pesos de impuesto predial por cada silla que ocuparan, para ver los aprovechamientos, una multa por llegar tarde, o por retraso, y también ese fue el sentido, y ellos empezaron a cobrar ese impuesto predial con dinero contante y sonante, ¿no? En ese tiempo, la misión los fui nada más facilitando, guiando, de la educación con responsabilidad social, que lo recaudado de esos impuestos y aprovechamientos en su ejercicio de la clase, lo invirtieran en una obra social, que fue la compra de libros. El director de la escuela se entera que los muchachos están cobrando dinero, y llega y me dice: oiga, ¿sabe qué? Tengo conocimiento que está habiendo flujo de dinero ahí en esa clase, no es conveniente, va a haber suspicacias. Y ya le expliqué, le dije: mire, me decía, hágalo con pancholares o con billetes del turista para no tener problemas. Le dije: mire, por mí no pasa un solo centavo. El ejercicio de los jóvenes es que hay un presidente municipal, un síndico, un director de finanzas y administración, un contralor, y están revisando todos los ingresos, y tienen su plataforma. No, pero mire que se puede prestar a suspicacias. Le dije: y lo recaudado, señor director, se va a invertir en una obra social, y específicamente a esta escuela, ¿no? Y no solamente, no, mire, yo le pido, por favor, le dije, deme un voto de confianza, señor director. Estuvo presionando, había maestros que no estaban de acuerdo, que se enteraron, presionaron al director. Le dije: le pido un voto de confianza y que me sostenga esta práctica, bajo mi responsabilidad. Así fue. Los jóvenes no solamente invirtieron, transparentaron, mire, esto fue lo recaudado de aprovechamientos, de multas por los que llegaron tarde.
esto fue lo del impuesto predial de los que participamos aquí, y se compraron un lote de libros que se donó a la biblioteca. Aquí está lo que se gastó, y se hizo una ceremonia donde el presidente municipal y el ayuntamiento presentó su informe de actividades. Pero otra cosa interesante que le gustó al director es que cada director municipal hizo un proyecto para presentarlo al municipio como plan de desarrollo. Déjame interrumpirte para reconducirte porque tenemos tiempos limitados para la misma entrevista. Y déjame, para reconducirlo, a ver, tú estás compitiendo para un cargo electoral. Sí. Entonces, me gustaría pues, escuchar, a partir, si quieres, de estas experiencias, en fin, ¿cuál es tu plus? A partir de esto que nos contabas de tu trayectoria para un órgano electoral, tú nos tienes que convencer eventualmente. Sí, por supuesto. Mire, el plus que tengo ya abordando estos dos temas es primero que me apasiona el estudio y la enseñanza del derecho electoral. Soy profesor de la materia de derecho electoral en la Facultad de Derecho y procuro hacer siempre las clases totalmente dinámicas. Los jóvenes participamos en la elección de un consejo, de un tribunal, de una fiscalía, escenificamos un proceso electoral con los jóvenes estudiantes, agotamos todas las etapas del proceso y ellos se dan cuenta y viven cada una de las vicisitudes que se puedan presentar. Los consejeros hacen su material electoral, imprimen sus listas nominales, etcétera. Esto, por una parte, donde he logrado, gracias a ese trabajo, que jóvenes ya estén incursionando en la materia electoral. Otro tema, mi incursión en los medios de comunicación. Como analista, he estado observando los procesos electorales desde 1992, año en que empiezo a tener uso de razón política electoral, me empieza a llamar la atención, empiezo a observarlos, empiezo a inmiscuirme desde el 2006, esa elección tan ríspida y competida, sobre todo lo que fue la observación social, donde observo la polarización de familias, y es en donde me empiezan a entrar inquietudes de cómo, por qué ha habido, o en ese entonces, tantas incertidumbres y falta de confianza en el resultado. Y fue a partir de la reforma de 2007 donde, por el mismo trabajo o desempeño en los medios de comunicación, que fue una de las esencias de esta reforma, el modelo de comunicación política, es en donde empiezo a observarlo. ¿Y qué logro hacer? Es con los compañeros de los medios empezarles a dar asesoramiento en cuanto al modelo de comunicación, qué se podía hacer y qué no se podía hacer, el tema de los spots, también en las columnas, en los artículos de opinión señalar las trampas o los famosos infomerciales electorales que denominó así Jorge Fernández Ruiz en su obra de Tratado de Derecho Electoral. Y fue cuando me empecé a involucrar de lleno en el derecho electoral. De hecho, ese fue el tema de mi tesis de grado. Ok, Alberto, nada más para continuar con la entrevista, ¿cómo te ves tú como consejero? ¿Qué le aportarías al Instituto Electoral del Estado de Durango? Supongo que sí lo has tenido acercamientos con ellos. ¿Qué le aportas tú? ¿Por qué tienes que ser tu consejero electoral? Bueno, mire, yo le aportaría al Consejo Electoral primero, el manejo, apostarle mucho a la máxima publicidad, al principio de la máxima publicidad. ¿Cómo? Falta mucho en el Consejo que ingrese a este tipo de herramientas, como es la transmisión en vivo de las sesiones. Sería estar trabajando en cuanto a transparentar y a publicitar todos los actos, actuaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el manejo de las redes sociales, la vinculación, muy importante. El trabajo desde la sociedad civil organizada me ha permitido establecer vínculos con otras instituciones para incrementar lo que es el trabajo y la cobertura del mismo. Necesitamos vincular al Consejo Electoral con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil,
con universidades públicas para que participen. Lo que hemos involucrarlas en la actividad de participación del Consejo, que nos evalúen, nos supervisen, que estén de la mano con nosotros para que tenga mucho más participación la ciudadanía, se involucre más y conozca más. Con la máxima publicidad del manejo de redes sociales que ustedes hacen fantásticamente, eso hay que llevarlo. Actualmente los consejeros, solamente el consejero presidente es el único que tiene incursión en redes sociales, de ahí en más es una cuenta institucional, pero necesitamos todo ese tipo de situaciones. Le aportaría también vincularlo con la actividad académica, en la generación de conocimiento. Yo pienso que en el Consejo se pueden estar editando publicaciones, ensayos, invitando a foros, o sea, que haya una actividad y sobre todo algo muy importante, que sea un consejo de 3 años, de tiempo completo todos los días del año, no solamente en tiempos electorales, que esa es una de las reclamos que hace la ciudadanía, es que ustedes nada más trabajan en el tiempo electoral, ¿no? Demostrarle que todos los días, todos los años que estemos ahí al frente, pretendemos estar trabajo y publicitándolo. Eso sería lo que aportaríamos y para llevarlo a cabo. Muy brevemente, Alberto, se nos acaba el tiempo. ¿Y cuáles crees que son los principales problemas electorales que tiene Durango? Hay toda una historia, una tradición, Durango ha hecho elecciones, pero ¿dónde crees que están todavía los problemas electorales que tiene el Estado? Mire, el principal problema electoral que tiene Durango a lo largo de su historia es que los organismos electorales, yo pienso que este va a ser un nuevo paradigma en el sistema, en la democracia de Durango, porque los consejos electorales obedecían a la composición de las negociaciones o cuotas de los partidos políticos. Ese ha sido el principal problema, donde no hay confianza porque se elegían personajes con vínculos muy fuertes con los actores políticos de esos momentos. Todavía el actual consejo, el consejo de 2007, se renovó con actores muy vinculados con personajes del momento de ese entonces, ¿no? Y hubo ahí siempre la tela de duda, ahí estuvo la sospecha. En 2013, sorpresivamente, esos consejeros renunciaron, y no solo ellos, sino sus suplentes, y se convoca a una renovación por parte del Congreso local. Sí ingresaron ahora consejeros con experiencia en materia electoral, pero hubo ese ingrediente suspicaz. Eso es lo que ha provocado, ¿no? Igual en la integración del Tribunal Electoral es en donde se da en la legislatura y en los grupos de poder. Entonces ahora yo me he fijado que hay más certidumbre con este tipo de procedimiento, la gente está más a la expectativa, hay un viento fresco que se avecina y se abonará en mucho al principio de certeza con este procedimiento. Eso es el principal problema que pudiera mencionar. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un placer haberte tenido aquí. Suerte para lo que viene. Gracias. Que tenga buen día.